Ahí están viendo mi pantalla. Todavía no Está cargó. como cargando. Ah. Dice que está en pausa mi función de... toqué pausa sin querer, no sé por qué. Ujú. Ahí sí, ¿no? Sí, ahora sí. Perfecto. Bueno. Bueno, entonces les voy a hablar de lupus. La primera parte es para hablarles de las manifestaciones clínicas, el diagnóstico, los criterios de diagnóstico y después van a tener otra clase que es de tratamiento de lupus como generalidad de tratamiento y después una clase de nefritis lúpica que les va a dar la doctora Virasoro el lunes. Bueno, ¿qué es el lupus? Es una enfermedad inflamatoria multisistémica crónica, multifactorial, donde lo que se produce es lesión tisular por alteración de la inmunidad humoral y celular, por depósito de anticuerpos e inmunocomplejos. ¿Sí? O sea, es una enfermedad autoinmune donde hay alteraciones tanto de la inmunidad humoral como celular. Y esto es importante que sepan que es multifactorial. Ahora voy a hablar de la fisiopatogenia. En los modelos que explican las enfermedades autoinmunes, en general es parecido al modelo, digamos, hablamos de un individuo que está genéticamente predispuesto y que en algún momento desarrolla esta alteración inmunológica influenciado por factores que son ambientales y hormonales. Esto de los factores ambientales, por ejemplo, se pone de manifiesto en el hecho de que es más frecuente el lupus en zonas urbanas que en zonas rurales. Las influencias hormonales digamos, están en evidencia en que hay un claro predominio en las mujeres por sobre los varones. La predisposición genética, bueno, hay distintos alelos que pueden conferir esta predisposición genética. En algún momento esto lleva a que se produzca la alteración de la inmunidad, tanto de la inmunidad humoral, con la formación de autoanticuerpos, como en distintos componentes de la inmunidad adaptativa, y esto termina provocando daño tisular y cualquier órgano. Es una enfermedad multisistémica, no tiene, digamos, predilección o sea, puede haber órganos con más frecuencia comprometidos que otros, pero no respeta ningún órgano, prácticamente puede comprometer todo. Sobre todo, bueno, piel, sangre, corazón, pulmón, riñón, sistema nervioso, también ojo, o sea, todo. De los factores ambientales, hay conocidos, hay otros que son menos conocidos, pero las infecciones juegan un rol, también el tabaco, sílice, algunas drogas, están relacionadas con lupus medicamentosos. Esto del estímulo hormonal, como les decía, las mujeres tienen un predominio por sobre los varones, también el embarazo puede tener un efecto de activador del lupus. Como factor ambiental, también no les dije, pero la exposición solar es un factor muy importante, y bueno, y la herencia es poligénica y hay un montón de alelos que están involucrados en esto.
y bueno, esto hace que se produzca esta pérdida de tolerancia a autoantígenos y desarrollo de autoanticuerpos, y bueno, esto en un tiempo variable, en un momento variable, puede llevar a las manifestaciones clínicas. La incidencia, cuando hablamos de incidencia son casos nuevos por año. Cuando hablamos de prevalencia son casos en un momento sin la variable tiempo incluida, ¿no? Y esta incidencia es variable según las partes del mundo que estemos, pero es aproximadamente de 1 a 10 casos cada 100.000 mujeres por año. La relación mujer-hombre es muy a predominio femenino sobre masculino, sobre todo en la edad media de la vida. En los extremos no es tanta esta influencia, por ejemplo en las edades más avanzadas, que bueno, también cambia el perfil hormonal, ahí se tiende a achicar esta diferencia de predominio femenino sobre varones con el diagnóstico. La edad, la mayoría de los casos son entre los 16 y los 55 años, pero también puede haber lupus en niños y lupus en gerontes. Y bueno, está la entidad que se llama lupus neonatal, que es cuando la madre lúpica le traspasan los anticuerpos maternos al bebé, y es una inmunidad pasiva la que recibe el bebé. Y esto son cuadros leves y que con el aclaramiento de anticuerpos del bebé por el sistema retículo endotelial se resuelve. Bueno, a eso es lo que se llama lupus neonatal. Y en cuanto a las variaciones según las etnias, es más frecuente en afroamericanos y en asiáticos. Bueno, eso es lo que le decía, la incidencia es de 1 a 10 cada 100.000, la prevalencia es de 20 a 70 cada 100.000. Pero bueno, quizás nosotros estemos hablando de datos de incidencia y prevalencia son muy variados, porque en las distintas cohortes o en los distintos estudios siempre van a encontrar esto de números muy variados, y eso es porque hay que ver cómo se detectaron los casos, cuál es el método de reclutamiento de casos y cuáles son los criterios que se toman para hacer el diagnóstico. Y bueno, porque quizás estemos hablando de lupus no diagnosticados y que sean una cantidad todavía mucho mayor. GLADEL es la cohorte de Latinoamérica, de multinacionales, es un registro, desde acá siempre se sacan datos de distintas manifestaciones clínicas, y bueno, de la cohorte de GLADEL de Latinoamérica, el 43% de los casos eran en mestizos, 41% blancos y 13% afroamericanos. Blancos son los que tienen todos sus ancestros, digamos, de origen no nativo. Mestizos son los que tienen algún origen nativo mezclado de ascendencia europea o de otro origen, y afroamericanos, bueno, los que ya sabemos que vienen de afroamericanos, o les llaman afro-latinoamericanos. Acá esto es para mostrarles, bueno, cómo la diferencia entre varones y mujeres se achica a medida que avanzamos en la edad de los pacientes. Y bueno, en cuanto a las manifestaciones clínicas que pueden tener los pacientes, como les dije, son muy variadas, y vamos a ir por distintos dominios, y después les voy a mostrar cuáles de todas estas manifestaciones son las que están incluidas en los criterios de clasificación. Les digo de clasificación porque no es lo mismo clasificación que diagnóstico, ya seguro que se los habrán dicho la diferencia. La diferencia es que yo como médico puedo tener un diagnóstico por un criterio clínico, y eso no lo voy a basar en criterios de clasificación, mi diagnóstico como médica. Pero si yo a mi paciente lo quiero incluir en un ensayo clínico, para poder entrar y homogeneizar las muestras, tiene que cumplir criterios de clasificación. Y tengo que, digamos, cuando armo mi protocolo de mi estudio, tengo que decir qué criterio de clasificación tomé y cumplir un mínimo de criterios para yo poder ingresar mi paciente a ese estudio o a esa cohorte. Esa es la diferencia, es esa. Clasificación es para homogeneizar muestras, y diagnóstico es cuando yo considero que el paciente tiene o no la enfermedad, ¿sí? Bueno, los síntomas constitucionales que pueden tener los pacientes son la fiebre, la febrícula, la astenia, la fatiga, la pérdida de peso sin una causa evidente.
Bueno, las manifestaciones cutáneas son muy, muy variadas, muy floridas, muy distintas entre sí. Se las puede clasificar de muchas maneras. Las podemos clasificar como manifestaciones específicas del lupus y las no específicas, que las no específicas son, por ejemplo, el livedo reticularis, úlceras, el Raynaud, las úlceras cutáneas, mucosas que no son específicas del lupus, y las manifestaciones específicas del lupus que están dentro de los criterios de clasificación, básicamente las dividimos en las que son agudas, subagudas y crónicas. El lupus agudo, lo clásico, es este eritema malar, como ven acá en la foto, que es eritematoso, es fotosensible y tiene esta característica que es que respeta al surco nasogeniano, o sea, ahí no va a haber eritema. Y esto, por ejemplo, nos sirve a diferenciar de las rosáceas, donde ahí sí puede comprometer al surco nasogeniano, o el rash que se puede ver en la dermatomiositis, que también lo afecta al surco nasogeniano. En general, este rash, que es fotosensible, está en el contexto de un paciente activo con otras manifestaciones más allá de la piel. Frank, me voy a poner algo porque tengo frío. Perdónenme, pero estoy congelando. Bueno, entonces dentro del lupus agudo está el rash malar, el rash maculopapular o el rash fotosensible. ¿Se escucha bien, no? Sí, se escucha. Bueno. Perfecto. El lupus bulloso y la necrólisis epidérmica tóxica son como distintas manifestaciones clínicas. En el subagudo está esta forma clínica que es el psoriasiforme, y el lupus anular policíclico, como tienen ahí en las fotos, que son estas lesiones. Estas tienden a dejar secuelas pigmentarias en la piel. Y el lupus cutáneo crónico, el subagudo también otra característica que tiene es que tiene en general el anticuerpo Rho positivo y son fotosensibles. Y el lupus crónico tenemos estas variantes que son el rash discoideo hipertrófico verrugoso, que es como unas lesiones muy, muy hiperqueratósicas, verrugosas, y la paniculitis lúpica, que compromete a la dermis profunda. Estas sí curan con mucha cicatriz y dejan alopecia cicatrizal. Del lupus discoide crónico clásicamente afecta el pabellón auricular, puede afectar cuero cabelludo, cara. Muchas veces es un lupus limitado a la piel solamente, y es raro que evolucione a un lupus sistémico, o sea, con más compromiso por fuera de la piel, y es bastante resistente a muchos tratamientos, y es bastante feo para los pacientes que lo padecen, porque deja mucha cicatriz y está en zonas, digamos, visibles. Bueno, después sí. O sea que vos al clasificarlo en agudo, subagudo y crónico no quiere decir igual que haya compromiso sistémico. O sea, ¿lo estás clasificando por lesiones en la piel o...? Sí, o sea, las lesiones de la piel, para decir que es un lupus de cada subtipo, es según las características clínicas y también por la serología y con ayuda de un dermatólogo, porque hay que hacer un montón de diagnósticos diferenciales y con biopsias que te orientan, vos pones el diagnóstico, es un lupus agudo, subagudo, crónico. En lupus agudo es mucho más fácil porque es el típico rash. El subagudo, bueno, puede ser que te lo confundas con alguna otra cosa, no están en el contexto de mucha actividad del lupus, y el crónico en general son lesiones que son limitadas en la piel y en general no hay manifestaciones sistémicas. Pero puede ser que tengas además criterios de clasificación o otros elementos que te ubiquen dentro de un lupus sistémico con compromiso, digamos, de otros órganos. Ustedes saben que cuando hablamos de los criterios, no siempre están en forma simultánea esos criterios. Si vos vas sumando que tuvo otras manifestaciones, por ejemplo, pleuritis, leucopenias, anemias
hemolíticas o digamos, una manifestación que vos puedas atribuir al lupus, lo vas a clasificar de esa manera. Pero en general, el lupus crónico, cutáneo crónico, queda en lesiones que son solo de la piel y no se acompaña de manifestaciones sistémicas, pero igual uno, más allá de seguirlo y tratarlo con el dermatólogo, vas a buscar si hay compromiso fuera de la piel y si hay actividad y, o sea, lo vas a tratar en función de la actividad que tiene el paciente. Pero bueno, esto de que se divide en agudo, subagudo y crónico, pues no es que quiere decir que las lesiones agudas siempre se autolimiten en forma aguda y que las crónicas siempre sean crónicas, pero es una tendencia a que es así. Las agudas, son más como estos rash eritematosos que aparecen en el contexto de la actividad, y las crónicas tienden a ser más persistentes, pero no es que las clasificamos así por el tiempo de evolución. Y después hay otras lesiones como el lupus pernio, el lupus tumidus, que no son tan fáciles de clasificar, que no entran dentro de estas clasificaciones de agudo, subagudo y crónico, pero que también forman parte del espectro clínico de las lesiones cutáneas del lupus. Bueno, después las úlceras que pueden presentar los pacientes, pueden estar en paladar, en boca, en lengua, en las cavidades nasales, en cualquier parte de la mucosa de la boca. Lo que tienen de característico es que no son dolorosas. Por ejemplo, el BSET, que es otra enfermedad que vemos en reumatología, que causa úlceras orales a repetición, son muy dolorosas. Estas no son dolorosas. Igual hay que hacer otros diagnósticos diferenciales con alguien con úlceras orales, porque bueno, no son específicas del lupus, como les decía antes. Lesiones que son específicas y otras que no, y estas no son específicas. Otra que no es específica, pero que es típica, es la alopecia. La alopecia puede ser no cicatrizal, o sea, una alopecia difusa, que está en los brotes de actividad, sobre todo en la parte temporal de la cabeza, o algo que se llama pelo lúpico, que es como un pelo que crece ya frágil, que se corta cerca del origen del crecimiento. O podemos tener alopecias, como está acá, que es en una zona cicatrizal de un lupus discoide. A nivel musculoesquelético podemos tener también un montón de manifestaciones, o sea, son de las más frecuentes también el compromiso musculoesquelético, puede estar desde el inicio o aparecer a lo largo de la enfermedad en forma de dolor articular, las artralgias, las artritis, que las clásicas artritis del lupus son no erosivas. Hay una entidad que se llama artropatía de Charcot, que lo que produce es una artritis no erosiva que es reductible. ¿Qué quiere decir eso? Que en los estadios, antes de que se produzcan daños más crónicos por hiperlaxitud y por hiperpresión y desgaste articular, o sea, el paciente tiene como los dedos en cuello de cisne, como ven en la foto, donde están las articulaciones interfalángicas proximales con una hiperextensión y las distales con una hiperflexión, y eso es porque están lesionadas las partes blandas y el aparato tendinoso, que esto puede llevar a rupturas tendinosas. También pueden los pacientes con lupus tener artritis erosivas con factor reumatoideo y anti-CCP positivos, y ahí hablamos de una superposición de lupus con artritis reumatoidea, que eso se le puso el nombre de rupus, pero la clásica es una artritis no erosiva y con mucho compromiso de partes blandas. Y también pueden tener mialgias en grado variable. También pueden tener compromiso osteoarticular por consecuencia de necrosis óseas. No sé si alguna vez, si vieron en alguna materia la entidad de la necrosis ósea avascular, la van a ver en traumatología seguro. Los pacientes con lupus tienen más chances de tener esta complicación, sobre todo en los que tienen síndrome antifosfolípido y los que están con esteroides altas dosis, y además también tienen más riesgo de tener osteoporosis, sobre todo asociado con esteroides. Bueno, a nivel cardiovascular, los pacientes pueden tener como les decía, cualquier parte del corazón o de los órganos se puede afectar. Puede afectar el pericardio, como una pleuritis, puede afectar el miocardio y al sistema de conducción también, con fibrosis, y llevar a
arritmias, puede afectar a las válvulas con endocarditis. Está la entidad, la endocarditis de Liebman-Sachs, que es una endocarditis son unos trombos que generalmente están en la parte ventricular de las válvulas, pueden tener prolapso de las válvulas, prolapso mitral, y además tienen de por sí mayor riesgo cardiovascular. Después les voy a explicar bien lo de la mortalidad en lupus, pero bueno, ayer también se los comenté con el tema de la artritis reumatoidea, que los pacientes tienen más riesgo de tener mortalidad por enfermedad cardiovascular. Bueno, el lupus también, no solo por, digamos, la concomitancia de otros factores de riesgo cardiovasculares, sino por la enfermedad en sí misma, que aumenta el riesgo cardiovascular, y además pueden tener cardiopatías isquémicas también por trombos asociados al síndrome antifosfolípido. Bueno, la pericarditis, como les decía, es una irritación de la pleura. Pueden tener este compromiso desde el inicio, al inicio de la enfermedad, o en brotes de actividad con grados de derrame pericárdico que pueden ir desde leves a moderados, incluso puede haber taponamientos cardíacos, pero eso es muy raro. Lo más frecuente es que son asintomáticos estos derrames pericárdicos. Acá, bueno, para que vean la endocarditis de Liebman-Sachs, que muchas veces o sea, no tiene repercusión hemodinámica, es asintomática y es más frecuente en las válvulas mitrales y se asocia con síndrome antifosfolípido. O sea, cuando yo tengo un paciente con SAF, le voy a tener que pedir un ecodoppler cardíaco y ver las válvulas cardíacas a ver cómo están. Y que embolicen estos trombos es raro, pero bueno, si los encuentro y tengo un SAF, lo voy a tener que anticoagular y además hacer algún tratamiento inmunosupresor para el paciente. La miocarditis, bueno, es raro, se sospecha en un paciente que tiene disnea, fiebre, dolor torácico y arritmia, o sea, tiene una taquicardia desproporcionada para la fiebre que tiene. Puede acompañarse de bloqueos cardíacos también. Y bueno, y también lo que les decía antes de la aterosclerosis, que es más temprana, tienen un riesgo de IAM 4 o 8 veces más alto. Y bueno, las mujeres jóvenes, comparadas con otras mujeres jóvenes que no tienen lupus, tienen 50 veces más riesgo de tener un IAM. Así que ni hablar de lo que le tenemos que reforzar a estos pacientes de que no fumen y cuidar su salud cardiovascular y tratar de mantener la enfermedad siempre en remisión. Bueno, a nivel pleuropulmonar también todo el sistema respiratorio se puede afectar, desde las pleuras, el parénquima, los vasos pulmonares. Entonces, bueno, el derrame pleural es la manifestación más frecuente del lupus. Este va a ser un derrame pleural que, parecido al derrame pericárdico, puede ser asintomático. Va a ser un exudado, que puede tener unas características como que la glucosa es normal, o puede haber consumo de complemento, pero bueno, hay cosas que no se van a estudiar en la pleura en particular, pero sí la mayoría de veces es un exudado que es leve y que incluso puede mejorar solo con AINES, no siempre necesitan corticoides por el derrame pleural. Y a nivel del parénquima podemos tener distintos cuadros. Bueno, el más grave, que por suerte es poco frecuente, es la neumonitis lúpica, que es parecido a una neumonía infecciosa, pero no es de causa infecciosa. Es una inflamación aguda del pulmón, tiene una mortalidad muy alta, del 50%. Empiezan los pacientes con disnea progresiva, pueden tener tos, expectoración mucopurulenta, dolor torácico, fiebre, taquicardia, desaturación. Bueno, hay que hacer fibrobroncoscopías para investigar gérmenes, que bueno, van a ser negativos, o si además se sobreinfectó, pueden haber cultivos positivos, pero lo característico es que no son negativos los cultivos. También puede haber compromiso. Hay una entidad que se llama pulmón encogido o shrinking lung, que es una patología donde lo que es una incapacidad de hacer la excursión
torácica para respirar, y sobre todo esto le pasa al paciente cuando está acostado, porque la presión abdominal aumenta sobre la caja torácica cuando está acostado el paciente, y como tiene como una insuficiencia del diafragma para poder inspirar, bueno, eso le causa más disnea en la posición de acostado, que se llama ortopnea, y cuando le hacemos las pruebas, si sospechamos de esto, además de las pruebas funcionales respiratorias, le tenemos que pedir la medición de la Pimax y la Pmax, la presión inspiratoria máxima y la expiratoria máxima que pueda alcanzar el paciente, y ambas están característicamente disminuidas en esto. Y en la fisiopatología de este cuadro, se discute un poco si es una neuropatía del nervio frénico, si es una disfuncionalidad del diafragma por una miopatía intrínseca del diafragma, pero bueno, y esto se trata con inmunosupresión también. Otro cuadro muy temido que se puede producir en el pulmón de los pacientes con lupus son las hemorragias alveolares, que bueno, son pacientes que van a tener disneas, tos con expectoración, pero no siempre tienen tos y expectoración, taquicardia, bueno, lo clásico es que tienen disnea, caída del hematocrito, también cultivos negativos, y lo característico es que en el lavado bronquialveolar viene un líquido hemorrágico, y al examen microscópico se ven los macrófagos cargados con hemosiderina. Bueno, y otra cosa que también tiene de típico la hemorragia alveolar es que, como hay sangre en el espacio alveolar, esto aumenta la DLCO, o sea, la difusión, porque hay sangre ocupando espacios alveolares que normalmente no hay, y bueno, la DLCO está aumentada en estos casos. Y también, dentro de lo que puede causar el lupus en pulmón, está la hipertensión pulmonar. La patología más asociada con hipertensión pulmonar de las autoinmunes es la esclerodermia, pero el lupus también lo puede causar. Entonces, bueno, ante un paciente que tiene disnea progresiva, astenia, precordalgia, con o sin tos seca, con un segundo ruido aumentado, bueno, y esto también lo vamos a monitorear como método de screening con un ecodoppler cardíaco, con estimación de la presión sistólica de la arteria pulmonar, y que esto indirectamente nos da una medida a través del reflujo por la válvula tricúspide, y si nosotros detectamos que hay hipertensión por ecodoppler, hay que confirmarlo por cateterismo. Y bueno, lo que no les amplié fue que en el compromiso pulmonar también pueden tener enfermedad intersticial pulmonar, que bueno, esto no sé si lo vieron en la clase de esclerodermia, que hay distintos patrones de fibrosis pulmonar o enfermedad intersticial, que esto, bueno, vale para también la artritis reumatoidea, para casi todas las autoinmunes. Hay distintos patrones que pueden presentar. En general, los más frecuentes en nuestras patologías es la llamada NSIP, que es una inflamación con vidrio esmerilado en los campos pulmonares, pero también pueden tener fibrosis pulmonar usual, donde lo que más predomina es la panalización, la fibrosis, que esto es más resistente a los tratamientos, y también puede haber otras formas como la neumonía linfocítica, pero bueno, entonces redondeando puedo tener derrame pleural, que es lo más frecuente, enfermedad del parénquima pulmonar, sea en forma de fibrosis pulmonar o enfermedad intersticial pulmonar, que puede haber NSIP o UIP o neumonía linfocítica, o también otras manifestaciones que las más graves y catastróficas son la neumonitis lúpica, la hemorragia alveolar o el síndrome de pulmón encogido, y también por enfermedad vascular hipertensión pulmonar. Bueno. Las intersticiales entonces son los patrones más frecuentes para todas las autoinmunes, el vidrio esmerilado y lo del panal. Sí, si vos investigas las enfermedades intersticiales pulmonares, en las enfermedades autoinmunes, las más típicas son las que se llaman NSIP. Te estoy hablando en general. Pero hay algunos patrones que son característicos de algunas enfermedades. En el caso del lupus puede haber
sobre todo patrón de NSIP o neumonía linfocítica, la fibrosis usual, la tipo UIP, no es lo más común de ver. En cambio, en la artritis reumatoidea es la que más se asocia con la UIP, con la fibrosis usual. Y bueno, el síndrome de Sjögren tiene otro patrón que es más típico del Sjögren, pero bueno, no los quiero marear tanto con eso, pero bueno, hay distintos patrones que puede haber y estos pueden estar presentes en el lupus también. Y esto, bueno, lo caracterizo con exámenes funcionales respiratorios, con la DLCO y con tomografías de tórax de alta resolución para ver qué tipo de patrón tiene el paciente, ¿sí? Y bueno, y diferenciarlo de otros tipos de compromiso pulmonar. Bueno, renal, van a tener una clase especialmente para esto, pero bueno, el riñón es uno de los órganos que más morbilidad e inmortalidad puede aportar en el caso del lupus. Hay distintos tipos de nefritis lúpica que van desde una llamada clase 1 a la clase 6, que es la esclerosante avanzada, donde ya, digamos, el riñón ya se incendió, quedó una cicatriz y el paciente va a necesitar diálisis, y las llamadas clases 3 y 4 son las que llamamos proliferativas, que son las que más se benefician del tratamiento inmunosupresor, y la clase 5, que es la membranosa difusa, donde lo que más se altera es la permeabilidad de la membrana basal, pero bueno, sepan que esto lo van a tener en otra clase aparte, se pueden estar en forma combinada estas clases, puede haber una clase 3 o 4 con una 5, y bueno, y se trata como ya lo van a ver, pero con inmunosupresores. Y hay que hacer screening de esto, porque a veces el paciente está asintomático, y si uno no va y le pide proteinuria en orina de 24 horas y un sedimento urinario, no va a detectarlo hasta que no esté avanzado. Pueden estar con funciones renales normales, tener una proteinuria leve, un sedimento con celularidad alterada, y ahí con la sospecha hay que pedir una punción biopsia renal, y esto se clasifica en estos 6 tipos histológicos, y además se los subclasifica según el grado de actividad y cronicidad que tienen esas lesiones, y bueno, eso lo van a ver en otra clase. A nivel hematológico también se pueden comprometer todas las series y por distintos mecanismos. En la serie roja podemos tener anemias, lo más común es que sea por trastornos crónicos, entonces va a tener índices normales, pero bueno, este tipo de anemia en general no te da una hemoglobina más baja de 8, si tengo anemias más marcadas tengo que buscar otros mecanismos también, y la anemia más característica en el lupus es la anemia hemolítica autoinmune, que es una anemia que se produce por hemólisis, y bueno, en ese caso es mediada por anticuerpos, generalmente son anticuerpos de tipo IgG calientes, entonces si yo le pido una prueba de CUMS me va a dar positiva. También puedo tener prueba de CUMS positiva y que no esté hemolizando al paciente. La prueba de CUMS positiva está dentro de los criterios de laboratorio inmunológicos de clasificación del lupus. Bueno, voy a tener esa prueba positiva, voy a tener una LDH aumentada, voy a tener una aptoglobina disminuida, bilirrubina alta a expensas de la bilirrubina indirecta, y bueno, en el frotis también voy a tener unos hallazgos que son típicos de las anemias hemolíticas autoinmunes. También puedo tener en el paciente lúpico anemia por otras causas, como por ejemplo ferropénicas, anemias ferropénicas que a su vez, ustedes saben, la ferropenia puede ser por poco aporte, pero también puede ser por sangrados de distintos orígenes, una hemorragia alveolar me puede dar anemia, o sea, tengo que siempre buscar todo en un paciente lúpico. Y también puedo tener anemias causadas por medicamentos, que muchos de los medicamentos que usamos en el lupus también me pueden causar anemia, o anemias también por otras causas como por insuficiencia renal crónica, o sea, es multifactorial la anemia en el paciente lúpico. En las series blancas también lo más común de ver son las linfopenias y las neutropenias. La linfopenia es
uno de los marcadores de actividad del lupus. Hay digamos, el índice entre neutrófilos y linfocitos se puede ver alterado en distintas maneras y está un poco como de moda esto de buscar ese índice y predecir si el paciente está infectado o si está activo, pero en general, toqué mal. En general, las linfopenias marcan actividad. Esto confiere un mayor riesgo de infecciones virales. Y bueno, las neutropenias también son generalmente de causa autoinmune. Y también pueden ser de causa medicamentosa las leucopenias. Las trombocitopenias también pueden ser por muchas causas. Cuando son más de 50.000 plaquetas, el paciente en general no tiene ningún síntoma, no tiene sangrados. Cuando son más profundas, tienen más riesgo de tener sangrados, y también pueden ser por hemólisis. Cuando tenemos la asociación de trombocitopenia con anemia hemolítica autoinmune, esto se llama síndrome de Evans. También pueden ser por consumo, por microangiopatías trombóticas, en el síndrome antifosfolípido lo podemos tener también aumentado el consumo de plaquetas. Así que bueno, también son multifactoriales las causas de trombocitopenia. Luego, bueno, el lupus neuropsiquiátrico, esto lo voy a dejar bueno, se los voy a dar ahora. En lupus neuropsiquiátrico, la presentación del lupus neuropsiquiátrico, tengo otra clase especial de esto. Se los voy a dar rápido porque si no, no vamos a llegar. Después se las mando al mail. Pero bueno, en sí el compromiso neurológico en el lupus es como todo un capítulo también aparte. Es variable la frecuencia de este compromiso. La mayoría, o sea, muchas veces casi un tercio de los eventos que tienen los pacientes psiquiátricos se los terminamos atribuyendo al lupus, pues en otros casos es por otros eventos concurrentes, por ejemplo, por fármacos, por infecciones concomitantes, o por factores metabólicos asociados que tienen los pacientes. Muchas veces está el paciente activo de su enfermedad y se suma un factor metabólico, no sé, por ejemplo, está en urémico el paciente y empieza a tener manifestaciones neuropsiquiátricas. Y bueno, hay un montón de síndromes neuropsiquiátricos. El Colegio Americano de Reumatología los clasificó en 19 entidades, y esto, digamos, se le dio una especificidad del 46%, pero si excluimos a los síndromes leves, que son el deterioro cognitivo leve, la cefalea, la depresión, la ansiedad y las polineuropatías con estudios electrofisiológicos normales, o sea, si excluimos estos cuadros, la especificidad aumenta hasta el 91%. Pero bueno, estas manifestaciones que pueden dar los pacientes van desde estados del sistema nervioso central y del periférico, los podemos clasificar. Y estos varían desde síndrome confusional agudo, deterioros cognitivos, psicosis, trastornos del ánimo, trastornos de ansiedad, cefalea, accidentes cerebrovasculares, mielopatías, trastornos del movimiento, enfermedades desmielinizantes, convulsiones, meningitis asépticas, y dentro de los periféricos, neuropatías craneales, trastornos autonómicos, polineuropatías, plexopatías, mononeuropatías, síndrome de Guillain-Barré y miastenia gravis. Bueno, los que tienen el asterisco es que son los menos frecuentes, menos del 5% de los pacientes los presentan. Bueno, los más comunes son los trastornos psiquiátricos y las disfunciones cognitivas, que están en el 90% de los casos. Dependiendo de los test que se hagan, es muy común encontrar algún grado de deterioro cognitivo en los pacientes con lupus. Hasta la mitad de los eventos ocurren o en el inicio o en los primeros 2 años del diagnóstico, y hay algunos factores de riesgo para presentar. Dentro de esto, el más importante para mí es tener los anticuerpos antifosfolípidos positivos. Los que ya tuvieron un evento previo neuropsiquiátrico tienen más chances de tener un evento nuevo, y también estar en el contexto de un compromiso generalizado por lupus también es un factor de riesgo para tener compromiso neuropsiquiátrico. Lo que tenemos que tratar de hacer en estos casos es primero determinar si estamos frente a un paciente que está en forma activa, no solo a nivel neuropsiquiátrico, sino ver la actividad de la enfermedad en los otros órganos. No siempre vamos a encontrar actividad por fuera del sistema nervioso. Tenemos que
obligatoriamente descartar y hacer otros diagnósticos diferenciales, como ver si el paciente está hipertenso, y tratar de estudiar las otras causas concurrentes, como pueden ser los trastornos del medio interno, hiponatremias, hipoglucemias, el estado urémico, bueno, toda la situación clínica general del paciente, y una vez de descartar o de evaluar las otras causas concurrentes, tratar de ver el mecanismo que está provocando eso. Si es un mecanismo isquémico, por ejemplo, en el contexto de un antifosfolípido, un síndrome antifosfolipídico, un evento cerebrovascular, o si es un mecanismo inflamatorio, por ejemplo, en las mielitis transversas, que necesitamos actuar muy rápidamente e inmunosuprimir muy rápidamente al paciente. Entonces, bueno, es fundamental descartar las infecciones. Vamos a aplicar toda la batería de test que necesitemos según el cuadro clínico. Siempre que, bueno, si tiene un cuadro del sistema nervioso central, estudiar el líquido cefalorraquídeo. Podemos tener en algunos pacientes hallazgos inespecíficos como pleocitosis leve, aumento de proteínas en el líquido cefalorraquídeo. Descartar los otros, como les decía, trastornos metabólicos y enfermedades sistémicas, y ver mediante el laboratorio actividad del lupus y tratar lo agravante y buscar anticuerpos. Si tenemos la posibilidad de pedir también estos anticuerpos que se llaman antiperribosomales, son los que tienen más asociación con depresión y con psicosis. Vamos a pedir neuroimágenes. Bueno, hay algunos patrones que son más típicos, que son unas lesiones en la sustancia blanca subcortical y periventricular, que son hiperintensas en T2, son inespecíficas, pero son típicas del lupus. Y bueno, pero hay pacientes que tienen manifestaciones neuropsiquiátricas y resonancias normales. Todo esto se los voy a dejar, así que ahora no les voy a leer todo. Y bueno, y el tratamiento va a depender de cada síndrome. Como ustedes se imaginan, digamos, como son 19 síndromes, no todos los vamos a tratar igual. La cefalea, por ejemplo, que es muy frecuente y muy inespecífica, si no le podemos encontrar una causa, tampoco tiene un tratamiento muy específico, pero bueno, si tenemos una mielitis transversal lo vamos a tener que inmunosuprimir, y la batería de inmunosupresores que tenemos, después les dejo ahí el texto para que lean, pues no es muy larga la clase, pues esto en realidad es otra clase aparte. Pero va desde corticoides, ciclofosfamida, rituximab, azatioprina, en general con poca evidencia. Ahí está. Otra forma de subdividir las causas o las manifestaciones neuropsiquiátricas es según sean focales o difusas. Las focales son las que son por obstrucciones vasculares embólicas, por síndrome antifosfolípido, y las difusas por origen inflamatorio y autoanticuerpos que median este daño a través de una barrera hematoencefálica que puede estar inflamada y con mayor permeabilidad. Bueno, entonces, más o menos hasta acá hablamos de todas las manifestaciones clínicas que pueden tener los pacientes con lupus. ¿Qué va a pasar con estos pacientes? O sea, yo cuando es como que en el lupus uno está siempre esperando cuándo viene el incendio, ¿no? Entonces cuando tenés el brote, o flare, o exacerbación, tratás eso de manera fuerte y agresiva, y puede ser que el paciente tenga brotes y después entre en remisión y quede, digamos, sin nuevas manifestaciones clínicas, que el paciente quede con una actividad crónica en forma constante de distinto tipo, por ejemplo, artritis que siempre están presentes, leucopenias que siempre están presentes, nosotros vamos acompañando con el tratamiento, que la enfermedad quede quiescente. No podemos hablar de que se curó el paciente, porque sí, el concepto no es que se cura, sino que está quiescente y que nosotros lo vamos a seguir monitoreando. Y el paciente a su vez puede tener una morbilidad por daño crónico, por ejemplo, por insuficiencia renal crónica, por insuficiencia respiratoria crónica, por una enfermedad intersticial pulmonar, o que también tienen aumento del riesgo de infecciones y que esto les agrega morbilidad. Bueno,
En el laboratorio del lupus, como se imaginarán, es muy florido lo que podemos llegar a encontrar. Podemos tener anemias, como ya les dije, según, bueno, tenemos que ver qué tipo de anemia es, cómo están los índices hematimétricos. Ya hablamos del laboratorio que podía tener una anemia hemolítica, bueno, puede ser una anemia ferropénica, puede ser por medicamentosos, por efecto medicamentoso o tóxico, y tener una anemia megaloblástica por efecto medicamentoso. En los glóbulos blancos vamos a ver si tienen leucopenia, linfopenia, plaquetopenia. Los reactantes de fase aguda son algo que también me sirve para ver la actividad de la enfermedad. Tengo que ver la función renal. El C3 y el C4, que es el complemento, que en los brotes típicamente disminuye, se consume complemento porque hay inmunocomplejos circulantes que atrapan complemento. Tengo que ver también regularmente el sedimento urinario y la proteinuria en orina 24 horas, que cuando es más de 0,5 me avisa que tengo que mandar al paciente a biopsiar. Le voy a pedir el patrón de autoanticuerpos, el FAN, anticuerpos antinucleares, está bueno, presente en casi la totalidad de los pacientes con lupus, porque bueno, es un criterio de entrada para los criterios de clasificación, y yo sin un FAN es muy raro que pueda atribuir una manifestación clínica a un lupus. El FAN no está presente en todas las es un anticuerpo que se hace por inmunofluorescencia, pero después yo puedo ir buscando con distintos métodos los anticuerpos específicos. Eso creo que tuvieron la clase de laboratorio inmunológico, y si no lo pueden leer bien de ahí, pero los específicos del lupus son el anti-DNA, que además el anti-DNA me va a dar un patrón del FAN que clásicamente es un patrón homogéneo. O sea, si yo tengo un FAN homogéneo, voy a pensar en un lupus. También puedo tener anticuerpos antihistonas, que también es específico del lupus por drogas. Y luego tengo los que se llaman antígenos nucleares extraíbles, o ENA, que son el RO, el LA, el SM y el RNP. El SM es el más específico del lupus. El ROELA también los puedo ver en otras patologías, los puedo ver sobre todo en el síndrome de Sjögren, y el RNP, que también forma parte de una enfermedad que se llama enfermedad mixta del tejido conectivo. El RNP me habla de un mayor riesgo de tener hipertensión pulmonar y enfermedad intersticial pulmonar, y Raynaud, o sea, me orienta como un subgrupo de pacientes con algunas manifestaciones clínicas que, bueno, si tengo... si estoy pensando en una enfermedad mixta, uno de los criterios de clasificación decía que tienen el RNP, pero el SM tiene que ser negativo, pues si tiene el SM positivo es lupus, o sea, porque el SM es muy específico del lupus. Y luego también los anticuerpos antifosfolípidos, que los voy a tener que investigar en los pacientes con lupus al momento del diagnóstico, y los puedo ir repitiendo, sobre todo si la paciente planifica o está en el contexto de un embarazo, si tiene una cirugía programada, ahí se recomienda también repetirlos. Los antifosfolípidos son los anticardiolipinas, IgG e IgM, antibeta-2-glicoproteína, IgG e IgM, y el inhibidor lúpico, que el inhibidor lúpico puede dar también una BDRL falsamente positiva, por eso también estaba en los criterios de diagnóstico clásicos. Dentro del criterio inmunológico estaba la BDRL falsamente positiva. Perdón, las anticardiolipinas me pueden dar la BDRL falsamente positiva. Ahí dije mal. Pero si yo no tengo los antifosfolípidos y veo un KPTT prolongado, ya tengo que pensar que puede tener un inhibidor lúpico el paciente. Bueno, para valorar actividad también, como les decía, el complemento es algo muy útil. Siempre, como dice acá abajo, tengo que observar la historia serológica de cada paciente, porque hay pacientes que tienen complemento bajo siempre, y hay otros que lo bajan solo cuando hacen brotes. Entonces a mí me sirve ver y saber cómo se comporta serológicamente mi paciente. Y los anticuerpos anti-DNA,
tienden a estar positivos en los brotes y después a negativizarse, y también se asocian con mayor riesgo de brote renal. Entonces, bueno, si yo veo el complemento bajo y el anti-DNA positivo, me orienta que estoy en un brote. Además le voy a pedir, bueno, voy a ver el hemograma y voy a ver la función renal, el sedimento y las proteínas en orina. Los criterios de lupus que se usaban clásicamente son estos criterios del Colegio Americano de Reumatología, que con 4 de estos 11 criterios, que pueden estar en forma seriada o simultánea, porque bueno, yo como les decía, muchas veces en muchas patologías nos pasa eso de que son asincrónicas, las lesiones no son todas en el mismo momento, y entonces es muy importante la historia clínica y el interrogatorio para conocer los antecedentes del paciente. Y acá los criterios que se incluyeron dentro de estos 11 son, dentro del locutáneo, el rash malar, que es este que les decía, que él respeta los surcos nasogenianos, el lupus discoide, que es esa lesión de lupus que deja la atrofia cicatrizal con placas eritematosas, que tapona los folículos, que da como es muy típica esta lesión cutánea. La fotosensibilidad, que es algo inespecífico, pero es bastante típico, que es ese eritema inusual por exposición a la luz. Las úlceras orales, generalmente indoloras. Acá aclara que sea observada por el médico, porque bueno, son cosas por ahí se le da más peso cuando lo observó el médico. Artritis, acá como ven dice artritis y no artralgias, los nuevos criterios también consideran a las artralgias. Artritis es cuando vos lo valorás objetivamente o ves derrame o aumento de temperatura en la articulación. No erosiva, en 2 o más articulaciones periféricas, caracterizada por edema, tensión o derrame. Serositis, que es bueno, la pleuritis o pericarditis. La alteración renal, que es la proteinuria persistente de más de 0,5 gramos por día o más de 3 cruces, cuando las hacen así en forma, cuando las hacen en forma cualitativa, después yo tengo que ir y buscarla en forma cuantitativa, ¿no? Pero bueno, en este criterio acepta esa forma de que sea con más de 3 cruces, o la presencia de un sedimento inflamatorio que es con cilindros celulares, con glóbulos rojos o hemoglobina de tipo granular o tubular o mixtos. Pues los cilindros hialinos no son inflamatorios. Las alteraciones neurológicas, dentro de todos los cuadros de neurolupus, las que están acá es la pérdida de conocimiento en ausencia de medicamentos o alteraciones metabólicas, o sea, como un síndrome confusional agudo, habiendo descartado uremia, cetoacidosis o un desbalance electrolítico que lo cause. La psicosis, también en ausencia de otras causas obvias que lo estén causando. Las alteraciones hematológicas, donde tenemos la anemia hemolítica, bueno, también algo que no les dije, en laboratorios que tienen los reticulocitos aumentados, las hemolíticas, las leucopenias o las linfopenias y las trombocitopenias en ausencia de medicamentos. Las alteraciones inmunológicas que están en estos criterios están en 2 ítems. Uno es los anticuerpos y en otra el FAN, un título anormal por inmunofluorescencia o equivalente, en ausencia de drogas asociadas a lupus inducido por drogas, si no hablamos de lupus inducido por drogas. Y bueno, dentro de estos anticuerpos está el anti-DNA, el anti-SM, los antifosfolípidos. Acá en estos criterios, como todavía no estaba, las antibeta-glicoproteínas como incluidas en los criterios de SAF, por eso no los incluye en estos criterios, pero bueno, se acepta que sí, que forman parte de los criterios inmunológicos, o la falsa positividad para el test de sífilis, sabiendo que el paciente no tiene sífilis, ¿no? Bueno, con 4 de estas 11 ya decimos que nuestro paciente tiene lupus. Después se cambió estos criterios por otros criterios nuevos, que son los criterios de 2012 llamados de SLIC, que para que el paciente cumpla estos criterios tiene que tener, acá se le jerarquizó un poco la importancia de que por lo menos haya un criterio inmunológico, porque si yo tengo 4 criterios y son solo clínicos, no puedo decir que es lupus para estos criterios de clasificación, y salvo que, y con eso yo necesito tener
4 de 17, siendo al menos uno clínico y al menos uno inmunológico, excepto que la manifestación clínica sea la nefritis lúpica. Ya con eso, más un FAN o un anti-DNA positivo ya es suficiente, por más que numéricamente no haya sumado todos los criterios, ¿sí? Y bueno, y acá en los criterios clínicos se le dio, por ejemplo, unas diferencias con los otros, es que cada citopenia tiene su propio peso, no están todas englobadas en un mismo ítem como hematológico. También, bueno, se agregó la sinovitis en 2 o más articulaciones, pero también las artralgias inflamatorias con rigidez de más de 30 minutos se los considera como sinovitis. Se agregó la alopecia no cicatrizal, que es muy inespecífico, pero le sumaba mucho en sensibilidad a los criterios. Y bueno, y las lesiones cutáneas están las del lupus agudo o subagudo y las del lupus crónico también. Y en los criterios inmunológicos también se agregó al complemento bajo y a la prueba de Coombs, que no estaban los otros criterios. Y bueno, esto lo que se vio es que agregó más que nada sensibilidad, más que especificidad. Y luego tenemos también, para que ustedes conozcan, el score de actividad del lupus, para que veamos juntos y repasemos qué es lo que uno mentalmente tiene que pensar cuando ve al paciente en el consultorio, que hay score de actividad. Hablamos cuando tiene 8 puntos o más, ya estamos con un score de actividad alto. Y bueno, los que suman 8 puntos son las alteraciones más graves o las más importantes, y dentro de estas, bueno, tenemos las convulsiones, la psicosis, el síndrome orgánico cerebral, las alteraciones visuales, que bueno, de esto no hablamos, pero también puede haber vasculitis retinal o uveitis también en el contexto del lupus, u otras manifestaciones oftálmicas, alteraciones de pares craneales como las mononeuritis o las polineuropatías, pero están como acá discriminadas en el score de SLEDAI, que es el de actividad del lupus, los ACVs, que bueno, que no sean por aterosclerosis, la llamada cefalea lúpica, las vasculitis, las miositis también con CPK elevada, las artritis, más de 2 articulaciones dolorosas con signos inflamatorios, los cilindros urinarios, las hematurias, las proteinurias, la presencia de piuria que no sea por infección, las manifestaciones cutáneas, un exantema nuevo, acá no tenemos que clasificar tanto la piel, pero si tiene un exantema nuevo, reciente o recurrente, es inflamatorio, nos suma puntaje en el score, la alopecia, las úlceras orales o nasales, la pleuritis, la pericarditis, y tenemos lo que se llama actividad serológica, que es el descenso del complemento y la positividad del anti-DNA, y también las trombocitopenias y las leucopenias, excluidas las causas farmacológicas, la fiebre, excluida la infección, y los síntomas bueno, la fiebre, como les decía. Y bueno, esto hay que valorarlo si este síntoma está presente o dentro de los 10 días previos a la consulta estuvo presente. Y luego tenemos otro score que lo que nos indica es el daño crónico o el daño acumulado, donde tenemos las secuelas que puede tener el paciente. Bueno, esto se los dejo para que ustedes lo lean, pero sepan que podemos tener daños residuales desde pulmón encogido, fibrosis pulmonar, fibrosis pleural, etc. Los pacientes con lupus se mueren por distintas causas, ¿no? La actividad del lupus es un 30%, las infecciones otro 30%, y la enfermedad aterosclerótica y trombótica en otro casi 30%. Y esta mortalidad se dice que es bimodal. Cuando recién estamos en el momento del inicio del tratamiento, es más común que se mueran por actividad y por infecciones, pero luego en segundo pico de mortalidad aumentaba en el lupus, que es por la mortalidad cardiovascular y de neoplasias. Tienen un riesgo aumentado de neoplasias, sobre todo linfomas y otros tumores como el cáncer de cervix en las mujeres. Entonces, bueno, no hay que descuidar todo el cuidado ginecológico, el papá Nicolau frecuente y demás para buscar estas neoplasias y detectarlas en formas tempranas.
Y bueno, y hay factores de mal pronóstico también para mortalidad, que es, bueno, cuando, en cuanto a las etnias afroamericanas, las mujeres y las que empiezan antes de los 40 años, el primer año de evolución de la enfermedad cuando es más grave, y también otros factores como el bajo nivel socioeconómico o el bajo nivel educativo también están descritos como de peor pronóstico. Así que bueno, hasta acá con la generalidad del lupus, de diagnóstico, de manifestaciones clínicas. Después van a tener una clase de tratamiento. Si quieren les dejo también en el mail, tengo por ahí una clase que es de seguimiento del lupus, pero bueno, básicamente están las clases, que es cuando hacemos el diagnóstico de lupus, tenemos que evaluar cómo están todos los órganos, tenemos que cuidar el paciente en forma general, educarlo en cuanto a que esté bien inmunizado, como inmunosuprimido, le vamos a recomendar todas sus vacunas, le vamos a dar tratamiento con hidroxicloroquina, le vamos a reforzar el tema de la vitamina D, la protección solar, y después vamos a ir usando los tratamientos inmunosupresores según la intensidad y la gravedad de las manifestaciones clínicas que tiene.